Buenas noches, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Déjenme hacer una prueba porque esto es maravilloso. Dice que van a extrañar que yo diga, joder, pasó, Rebeca pasó. Ahora tengo el poder. La semana pasada vimos, para la producción la semana pasada, hoy es la segunda parte, entonces necesito explicarles qué pasó la semana pasada. Estamos celebrando en conjunto en la iglesia el mes de la Biblia y el mes de la Reforma Protestante. El mes de la Biblia es en septiembre, pero no lo celebramos y lo celebramos junto con este mes de octubre, la Reforma Protestante. Y entonces para eso estamos hablando de esas dos preguntas que tenemos ahí. La vez pasada contestamos la primera porque hubo una reforma y hoy nos toca ver la segunda. Muchas gracias. La vez pasada vimos la necesidad de tener nuestra vida práctica y nuestras creencias. Hablamos de esas dos líneas paralelas, alineadas paralelamente a la palabra de Dios. O como dijimos, la Biblia es nuestra norma, o debe ser nuestra norma de fe y conducta. O sea, la Biblia nos dice qué debemos creer y cómo debemos vivir, cómo debe ser la práctica. También mencionamos el Salmo 119.5 como ejemplo de lo que decíamos: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que la Biblia debe ser la que nos guía en todo momento en nuestra vida. Y adicionalmente no, gran parte de lo que hicimos fue ver un ejemplo. No metimos todos los detalles, no teníamos tanto tiempo, pero creo que eso ilustró el punto de las consecuencias. ¿Se acuerdan que vimos la línea azul en la Biblia? Y la roja fue como aquella doctrina se fue separando, y lo que vimos fue eso, como las consecuencias de ir separándose muy poquito de la Biblia. Y ese ejemplo nos ayudó a entender las razones de por qué hubo una reforma protestante. Y dijimos que hay muchas causas de la reforma, y usted puede ser escrito un montón de libros, y usted puede leer de temas económicos, de temas religiosos, de temas políticos, etc. Pero lo que dijimos hoy 8 es esa tendencia a alejarnos un poquito de la Biblia. ¿Se acuerdan? Empezamos en los primeros siglos y llegamos hasta 1517 y una doctrina se había alejado totalmente de la palabra. Y lo otro, que es el caldo de cultivo de todas las cosas malas, yo creo, es la ignorancia de las enseñanzas bíblicas. Y entonces dijimos que a la gente les decían, todas las cosas raras que vimos la vez pasada, y no pasaba nada, todo iba evolucionando porque nadie se oponía, nadie conocía, o pocos conocían las escrituras. Entonces hoy vamos a entender por qué debemos seguir reformándonos. Y haciendo un poco de spoiler, vamos a ver que los problemas de la vez pasada no se desaparecieron y todavía siguen dando frutos, y frutos amargos. Hoy vamos a ver un poco de esos frutos. Un asunto adicional que tenemos que considerar es que la vez pasada el asunto de lo que vimos fue muy sencillo, porque es una cosa que empezó en el siglo I y bueno, está hasta nuestros días, pero digamos que explotó en el siglo XVI. Entonces, por un lado lo que hicimos fue, entre comillas, criticar a otros, y dijimos, uy, vea qué barbaridad lo que hicieron, vea qué barbaridad lo que hicieron, vea qué barbaridad lo que hicieron. ¿Verdad? Eso es muy fácil. Y por otro lado, vimos toda la historia, desde cómo empezó hasta cómo terminó en el siglo XVI. Pero hoy las dos cosas van a cambiar. Lo primero es que no vamos a criticar a otros, vamos a vernos a nosotros en ese espejo. Y entonces es más difícil, ¿verdad? Es más fácil decir, ay, es que aquel hizo esto, aquel. Pero es más difícil decir, es que yo estoy haciendo esto.
contado que tenía un compañero en un trabajo que me decía, espérate, ¿usted cree que su religión es la mejor? ¿Cree que su equipo de fútbol es el mejor? No, por supuesto, es obvio. ¿Cree que su música es la más bonita? Y entonces me decía eso, criticaba eso. Y yo le decía, sí, Marco, pero es que usted cree lo mismo. Yo no soy tan tonto para creer que si mi religión es la peor, sigo en esa religión, de ahí me pasó a la mejor. El equipo, bueno, no tiene remedio, es el mejor del mundo, claro. Y si yo escucho música fea, de ahí pues apago el radio y escucho bonita. ¿Quién dice, uy, qué lindo? Voy a ir al concierto de Bad Bunny. Bueno, voy a ir al concierto, eso es bien horrible. 2 horas de oír música que no soporto. Nadie hace eso. Todo el mundo va a la música bonita. Entonces digo, usted hace lo mismo, lo que pasa es que es más fácil criticar en el frente que verse uno mismo. Y lo otro es que como ya vimos el final de la historia, como que le queda un cierre. Pero lo que vamos a ver hoy, no sabemos si ha llegado al final. O todavía hay campo para seguir alejándose más. Entonces, tengamos eso en consideración. Y vamos a ver algunas doctrinas que se iniciaron separando un poquito de la Biblia y hoy ya eso está bien lejos. Y hay unas que parece que no, ¿para qué vamos a empezar bien si podemos empezar mal? Y entonces empezaron bien lejos. Pero hermanos, estamos hablando de, voy a decir, creo que sí, de cristianos. No vamos a hablar de otra religión o de nada, de gente como usted y como yo. Ok, y antes de iniciar con los ejemplos, quiero aclarar que hay cosas que son enseñanzas bíblicas y hay cosas que son criterios humanos. Las enseñanzas bíblicas, por supuesto que están bien, y los criterios humanos pueden estar bien o pueden estar mal. Pero no significa exactamente que son malos, pueden estar bien. Pero sí es muy malo cuando cogemos un criterio bíblico y lo subimos al nivel de doctrina bíblica. Le hacemos un ascenso ahí sin Biblia y lo ponemos a la par de la Biblia. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo qué será eso? Bueno, hay muchas cosas que hacemos que no son bíblicas. Nosotros empezamos el culto a las 5:30, digamos. Eso no está en la Biblia. De hecho, podemos empezar a las 6 o a las 7. ¿Cuánto dura nuestro culto? Eso tampoco está en la Biblia. El orden del culto. ¿Por qué pasaron a la banda primero y después a mí? Me hubieran pasado primero a mí porque los pasaron a ellos y ahora nos quedamos con ganas de otra hora. Fuera era muy caro, les pasé en casa y voy a dejarlos aquí otra hora. En nuestro caso, en esta iglesia, que les decimos a la gente, o Checho no les dijo, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero que ya hay café y que es gratis y todo, pero que la condición es que lave su taza. Bueno, la Biblia no dice tomaréis café y lavaréis la taza, Reina Valera. Eso no está en la Biblia. Las reglas que ponemos en el hogar, etc. Hoy llegó Aurora a mi casa y ya llegó Navidad. Y está la Villa Navidad y a Aurora le dijeron no se toca y ella no tocó. De hecho, yo cogí un muñequillo y se lo di, no quería cogerlo porque era de los que no se tocó. Bueno, eso no está en la Biblia, pero Aurora entendió bien el asunto. De hecho, lo puse en un lugar que era y se quejó. Lo puse donde no era, había que ponerlo donde estaba antes. Ok, pero espero que no le hayan dicho, mire Aurora, la Biblia dice que cuando vayan a la casa de Horacio o a alguna casa no toque nada, porque la Biblia no dice eso. Entonces, son cosas reglas que tenemos los humanos para vivir bien, pero no son palabra de Dios. No están en la Biblia, no son principios bíblicos. Entonces, el día de mañana, no sé, la villa ahora ya no es de eso, sino que es de plástico y que Aurora la agarre y la desarme, no hay ningún problema. No hay ningún pasaje bíblico que diga eso. Ok, ¿está claro eso? Sí. Bien. Entonces empecemos con un tema que tiene, yo creo, unos 40 años. Voy a hacer una cosa que no tengo que apuntar, pero es importante porque hay gente que no es de la iglesia. Si algo de esto choca con sus prácticas, lo siento. No era mi intención. Bueno. Ok. El famoso tabernáculo caído de David, que aquí mi estimado Gustavo, que tiene 10 años, sufrió conmigo esa enseñanza.
que más me han dolido en mi vida, mi libro. Ok, pero antes de ver qué es esto, vamos a iniciar con la Biblia. Esto fue pura coincidencia, hermanos de la banda. Hay en la Biblia expresiones de alabanza delante de Dios. En nuestra relación personal con Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración pueden e incluyen sentimientos humanos, tristeza, enojo, alegría, normalmente cuando hay alabanza es alegría, sorpresa, gozo o sentimientos humanos. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que el libro de Salmos es casi un manual de expresarse delante de Dios los sentimientos. Entonces el salmista está triste y escribe el Salmo 51, está triste porque pecó y escribe el Salmo 51. O está alegre y escribe salmos de alegría, o está alabando al Señor y escribe el Salmo 103, o está muy enojado y escribe el Salmo 137. Y entonces el salmista se expresa, y para eso siempre los salmos son espectaculares. Yo al principio no los quería cuando leía la Biblia, pero después ya cuando entendí, así. Entonces, no hay nada de malo en que usted se exprese delante de Dios. No hay nada de malo. Y en la Biblia encontramos pasajes como ese de 2 Samuel 6, que no lo voy a leer, pero es muy conocido, donde David danzó delante de la multitud y parece que pegó los brincos más grandes de la cuenta, y como no usaba pantalones, se le vieron los chones. Y entonces la esposa que tenía, que es así que no era ayuda idónea, sino ayuda errónea, lo despreció. Y él dijo, aún peor que eso, que usted vea, porque lo hice delante de Dios, aún peor que eso, no me importa. Y dice la Biblia, que David tenía razón, y la Biblia lo dice de una forma muy bonita para nosotros, pero no tan bonita para ella. Dice que ella nunca tuvo hijos, porque despreció a David. Entonces, hasta aquí todo bien. Usted puede expresarse delante del Señor. Pero, aunque esto no nació en Costa Rica, sí que tomó impulso en Costa Rica con un libro y con muchas enseñanzas del autor de ese libro. Si lo quieren usado, yo se lo puedo vender para recuperar los 3,000 colones y ya dejar de sufrir por eso durante toda mi vida. La tesis del autor es que hay que restaurar el tabernáculo caído de David. Hay que restaurar el tabernáculo caído de David. Y eso tiene que ver con la alabanza en las iglesias. Y eso en la práctica tomó mucho énfasis en incluir la danza en los cultos. Como dije antes, una cosa es que usted decida danzar delante de Dios, y otra muy diferente es decir que hay que danzar porque con eso, según la Biblia, estamos restaurando el tabernáculo caído de David. Entonces, hoy cuando estábamos en alabanza, yo dije así, los hermanos, algo les dijeron, ¿cómo cantamos? Danzaré, cantaré, no sé qué. Bueno, no hay nada malo en eso. Aquí ha pasado, una vez se nos descontroló Checho, se puso allá a danzar, ¿verdad? No importa, está bien, pero ya es su expresión delante del Señor. Otros se tienen de panza al piso y otros ¿verdad? El problema es cuando convertimos eso en un mandamiento bíblico. ¿Okay? Entonces, vean lo que pasó. Primero, se incluyó, hay que restaurar el tabernáculo caído de David, entonces hay que restaurar la alabanza. Eso es lo que él dice. Entonces, primero se incluyó la danza en alabanza. Recuerden que dijimos, no se puede uno separar muy poquito. Cuando usted va muy poquito no se nota. Cuando usted va con un brinco grande, sí, ahora vamos a ver unos brincos grandes. Pero cuando usted va muy poquito no se nota. Entonces, se incluyó la danza, digamos, oficialmente en la alabanza. Luego, pues aparecieron grupos de danza. Se formalizó un poco más el asunto. Hermanos, no crean que estoy tirando piedras con techos de vidrio. Tengo que confesar, para vergüenza, bueno, no sé, que mi hija, que me está viendo con cara de papi, ¿cómo va a decir semejante cosa delante de todos ustedes? Era parte de un grupo de danza, ¿verdad? Pero otra vez, usted está ahí con un pie como pensando, ¿esto estará bien o estará mal?
Ok, después siguieron, bueno, si ya tenemos un grupo, pongámosles un uniforme. Y ahí ya las cosas empezaron a tener problemas, porque, bueno, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero había unos uniformes que eran muy transparentes. Y cuando las hermanas hacían unos movimientos, para no decirlo feo, estaban como David. Se les veía lo mismo. Entonces, de ahí no, hermanito, usted está tratando de alabar al Señor y la hermana allá adelante está con una transparencia, cierre los ojos o vuélvase para atrás o ve a ver qué hace. Eso no era una buena idea. Ok, por supuesto, uno, no estoy diciendo que en todas las iglesias hicieron, eso fue algo que yo vi, no en todas las iglesias. Después esos uniformes se cubrieron con elementos judíos, como el que tiene esa muchacha aquí, que tiene una menorá en el pecho. En la iglesia que yo estaba tenía una estrella de David. Y entonces dijeron que es que eso era danza hebrea. Nadie sabe cómo es la danza hebrea. Ni los judíos saben cómo es la danza hebrea. No, la danza hebrea hoy sí. La que hizo David 1000 años antes de Cristo no. Nadie sabe cómo es. Entonces dijeron, yo estaba en una reunión de líderes y entonces vino un pastor nuevo y estuvo hablando de la danza y entonces una hermana me dijo, la danza tiene que ser bíblica, hebrea, y no me acuerdo cómo es. Y él le dijo a mí cómo era la hebrea. ¿Y qué significa bíblica? Porque que yo recuerde, en la parte que yo leí, no hay un curso de danza, ni instrucciones para danzar. Ok, luego se incluyó una especie de lenguaje de señas, donde los movimientos o gestos tenían un significado específico y que parece que solo los iniciados podían entender. Entonces, si usted hacía así, algo así, para danza, una cintura, una caja de leche. Entonces, cuando usted hacía así, era alabanza. Cuando hacía así, era no sé qué. Cuando hacía así, era rendición. Pero la gente no sabía eso, aunque lo supiera. Esos gestos, por aquí dice, direccionales, los movimientos específicos de panderos o banderas indican la dirección en la que se mueve el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va para allá, o va para allá, o va para allá. No pregunten cómo saben, porque no sé. Pero vean lo que se ha ido, se fue metiendo poco a poco, y si ven, nada, esto es bíblico, porque usted tiene un pasaje en la Biblia que dice eso. Ok. Luego se agregaron banderas y colores con significado, y aquí el asunto todavía se piso peor, porque eran cosas de guerra espiritual. No les estoy contando lo que a mí me contaron, sino lo que a mí me pasó. Entonces yo trabajaba con un grupo que ustedes conocen, de Desconexión, y entonces dijeron, bueno, ahí hacemos una actividad de fin de semana, entonces vamos a ir a una iglesia aquí cerca, aquí por se llama el barrio de por donde está la cárcel. Bueno, aquí, yendo de San Sebastián, y por ahí. Y entonces había una actividad de fin de semana en una iglesia, y entonces nos dijeron, vamos a ir a orar el miércoles por la actividad. Y yo dije, bienísimo, esperar, que el Señor se glorifique. Y nos llevaron a una plaza, la plaza que está ahí. Y cuando vuelvo a ver y empieza un chaval, usted, ¿cómo así? Usted, póngase ya, y entran las banderas. La de guerra espiritual va para allá. La de fuego no sé qué va para allá. La deducción de no sé cuánto va para allá. Y yo dije, esta cosa se descompuso. Y entonces había que mover la bandera así, porque de esa forma íbamos a limpiar los aires y no sé qué, cosas raras, por una bandera. ¿Cómo? No, y no se lo pasaría porque mi cara era de un susto terrible. Ok, entonces lo que quiero contarles es que son cosas que pasan. Y después se incluyeron más elementos, como las cintas, y como hacía mi amigo Carlos, ya hacía que se iban a cargar de las cintas, ¿verdad? Y luego llegamos a cosas como muy queridas de mi esposa, como el famoso shofar, que estábamos pensando comprar uno, pero fue muy caro. Entonces,
Era solo para complacer a Ale, pero no. Ale no soporta chocar. Ok, y no sé si decir finalmente, porque no estoy seguro si aquí va a terminar esto, pero esto terminó en una iglesia en Costa Rica que nos enseñaron hace poco. No sé si se ve bien ahí, no se ve bien. Pero los hijos del pastor se llaman DJ no sé qué y DJ no sé cuánto. La alabanza de jóvenes es un grupo muy parecido a aeróbicos, con el toque ese de... Hacen así, ¿no ves? Así es, si usted... Es que no puedo poner... No, o sea, solo traje eso. Si usted le da play y entra ahí bueno, me pide la dirección y yo le digo, y usted le da play, se va a asustar. Bueno, yo me asusté. Y entonces, alguien que nos contó de esto dijo, el culto joven está así. ¿Cómo no está así? Dice, sí, es casi perreo eso. Y usted ve a todos, bueno, métanse los videos, donde la alabanza es una clase de aeróbicos o algo peor que aeróbicos de música cristiana. Y donde parece que lo importante es la coreografía, ya no es ni la letra de la canción, ¿verdad? Porque nosotros nos fijamos en las letras, pero ya eso no. Dicen, esto no me consta, y usted los puede invitar al grupo de alabanza, con los DJ, a la iglesia, 450,000 pesos. Son más baratos que los que vinieron. Son 450,000 colones. Ok. Cada cosa que se ha incluido en esto, en esta peregrinación que hicimos, se incluye como lo que nació, sin un criterio bíblico. No hay un criterio bíblico. Y parece que nadie dice, oigan, esto no es bíblico, ¿qué estamos haciendo? Mire, puede ser bonito. A mí no me gustan las coreografías, cosas así, pero pues yo, de verdad, yo con la danza tengo, bueno, ya entenderán por qué tengo problemas, pues nada que ver conmigo, pero a él le gustan cosas de la danza. O los que se han levantado han sido aplastados. Y he dicho, no, vamos a seguir con esto. Hay iglesias, porque yo estuve en una iglesia y entonces la señora encargada del grupo me contó que ellos estaban ahorrando plata para enviar a las danzarinas, que se llaman, a capacitaciones en el significado de las señas y los colores y todas esas cosas. Los instrumentos también tienen un significado. Otra vez, no estoy contra la danza, ni contra que usted se exprese delante de Dios. Lo que pasa es que esta institucionalización de la danza dentro de la alabanza no es nada bien. Ahora, lo interesante, porque no quiero dejarlos con solo la mitad de la cosa, es que a pesar de su nombre, el tabernáculo caído de David no tiene nada que ver con la danza. Todos pensamos en David y pensamos en la alabanza, porque él fue el dulce cantor de Israel, que hizo un montón de salmos, y parece que también inventó hasta instrumentos, y capacitó a la gente del templo, y se preocupó mucho por eso. Pero a pesar de eso, la restauración del tabernáculo caído de David no tiene nada que ver con la danza. Lo más extraño para mí de estas cosas es que ese pasaje del tabernáculo caído de David solo aparece 2 veces en la Biblia. Una es Amós 9:11, como ven ahí. Qué lindo, vean cómo me gusta, no y la otra es Hechos 15, 14 al 18, donde está una cita de Amós. Y esa cita lo que dice es, creo que es Santiago hablando, y dice, lo que está pasando, que los gentiles se incorporan al cuerpo de Cristo, tiene que ver con el tabernáculo, con la restauración del tabernáculo caído de David. Hermanos, no hay donde perderse. Ahí dice que es algo que va a pasar para que los gentiles se unan o sean parte del pueblo de Dios. No tiene nada que ver con alabanza, y menos con danza. ¿Ok? Yo no entiendo, a mí me queda, y voy a decir esto varias veces, me
queda una profunda desesperación, no sé ni cómo llamarlo, cuando la Biblia tiene un versículo que habla de una cosa y alguien dice, no, así no es de esta otra forma, porque, ¿por qué? Si ya no hay más versículos. Es que si usted va a hablar del amor de Dios, usted puede hablar de mil cosas, porque aparece en la Biblia por todo lado, y entonces el amor de Dios aquí funciona así, y aquí es de esta otra forma, y aquí es de esta otra forma, y es multiforme. Pero hermano, si hay un versículo que dice una cosa, no hay donde perderse. A menos que usted se ponga creativo, ¿verdad? Si se va a poner creativo, los miércoles estamos con el curso de interpretación de la Biblia para evitar estas cosas. Ok. Como tenemos muchos, bueno, no muchos, pero más temas en este día, no quiero seguir revisando el paso a paso, porque además no tengo toda la historia, porque como les digo, no se ha terminado. Esa danza aeróbica con medio perreo, según me dijeron, en una iglesia, yo no sé si es el final. Ustedes han oído la frase esa de que dicen que Einstein dijo que solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y que no estaba seguro del primero. Bueno, yo no sé si lo dijo él, pero tenía toda la razón. Yo he visto cosas que uno dice, no, ya, hasta aquí. O sea, ya esto es lo más. Con este problema de la ideología de género, no pueden llegar aquí, y alguien se pone creativo y va un paso más allá. Entonces, quiero que hagamos uno, pero sin toda la historia, algunas cosas que andan por ahí, y pensemos que esto va en camino, no sabemos dónde la locura termina. Ok. El siguiente lo he escuchado muchas veces, seguramente usted lo ha escuchado. No tengo claro de dónde salió, parece, por lo que leí, que el padre de la criatura es Joel Osteen, que tiene muchas criaturitas, por cierto. Él dice que la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo voy camino al trabajo y les puedo decir que a las 8 hay un programa en una emisora cristiana y una autora muy conocida que se llama Joyce Meyer. Lo siento si ustedes están conmigo. La señora en cuestión dice: estoy hablando de hacer lo que dice la Biblia. Yo lo escuché con mis propios oídos, no me lo contaron. Estoy hablando de hacer lo que dice la Biblia, llamar las cosas que no son como si fuesen. Vean que ella dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Esta frase que dice ahí es: la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero como ese pensamiento está tan ambiguo, está en proceso, hay de las dos versiones. Usted escoge la que quiera. No tiene mucho problema, al final los resultados van a ser los mismos. Pero entonces, digamos que la enseñanza es que hay que llamar, bueno, tiene fe más, ¿verdad? Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ok. Usted escucha eso, se queda pensando y dice: ¿de dónde habrán sacado eso? Y cuando usted lo piensa, eso que supuestamente está basado en la Biblia, porque tiene un versículo, o sea, le van a dar un versículo, si fuera cierto, que es algo importante, le da a usted y a mí superpoderes, hermanos, porque si esto es cierto, yo empiezo por mi carro, ¿verdad? La piscina, la casa. Bueno, en mi casa no voy a hacer mucho frío. No sé, escoja. Usted empiece a crear como si fuera Dios, como si fuera el mago de la lámpara, a crear de la nada. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, claro, ay, qué bonito, hermano. Si yo le digo a usted, hermano, la Biblia dice, básicamente la Biblia dice que lo que usted diga, eso se va a hacer realidad. Y ya, hagan fila, porque yo voy primero diciendo mi lista, ¿verdad? Pónganse derecho al mío, a que todo pase. Ok, esta mentira es muy curiosa porque tiene también lo que les decía, un pasaje. Solo hay un pasaje en la Biblia, no hay donde confundirse. Un pasaje, no es que está en 3 lugares y en uno dice una cosa, un solo pasaje. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablando de Abraham, delante de Dios, a quien creyó Abraham, el cual Dios da vida a los muertos, porque Abraham no le da vida a los muertos, ¿verdad? Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuese. Usted lee eso una vez, lee eso 2 veces, lee eso 100 veces y no se le ocurre, bueno, a mí no se me ocurre, de dónde podemos sacar que la Biblia dice que usted y yo debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted lo ve ahí. Ese pasaje dice eso. El argumento de Pablo es precisamente al revés. Dice que Abraham confió en Dios porque Dios es tan confiable, a diferencia de ustedes y yo, que cuando Él dice algo, eso se cumple. Cuando el Señor antes de la creación dijo, Jesús va a ir a morir por los pecados en una cruz, es como si ya hubiera muerto por los pecados en una cruz. Porque eso se cumple, porque Dios es confiable y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero ahí no hay ningún mandamiento a que nosotros lo hagamos. De hecho, más bien el mandamiento es casi a no hacerlo, porque le está diciendo, miren, todos ustedes son desconfiados, no son de confiar. No estoy hablando mal de ustedes, estoy hablando mal de todos nosotros. Sí. Y Él es totalmente confiable. Es tan confiable que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. En cambio, ustedes y yo. ¿De dónde salió eso? No tengo idea. Pero la Biblia no nos manda a hacer eso. Hermanos, estamos diciendo cosas que cree la iglesia hoy en día. Bueno, no tenemos una institución como en tiempos de Lutero que dictaba las reglas. Pero hermanos, hay iglesias que creen eso y no son 50 personas como nosotros. Son miles de personas y hay gente que sale en la tele y gente que... Esto se ha hecho viral. Yo eso lo he oído de un montón de gente. Ok, vamos a otro tema. Este va, lo siento, con el dolor de mi esposa, porque es su estimado pastor Castuna, que nos enseña que somos Jehová Junior. No puse el video, usted puede ver el video. Ahí está el video de su enseñanza, sus argumentos, su relajo. Su argumento va más o menos así. Un hijo es igual que el papá, ¿verdad? Un perro tiene perritos, un gato tiene gatitos, un Dios tiene. Entonces, si Gustavo tiene un hijo, seguramente le vamos a decir Gustavo Junior. O si Andrés tiene un hijo, Andrés Junior. O Carol Junior sería de Aurora. Entonces, vemos a Jesús que es Dios como su Padre, ¿verdad? Pero entonces, nosotros también somos hijos de Dios. Entonces somos... ¿Cómo se llama su papá? Alberto. Entonces, Alberto Junior. ¿Cómo se llama su papá Dios? Se llama Jehová. Entonces, Jehová Junior. Dice literalmente esto. Esto es lo que el video. Jesús se hizo carne. Entonces viene la pregunta venenosa. Esto lo digo yo. ¿Qué tiene de malo que tú, estando en tu carne, también seas hijo de Dios? ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos la pregunta ¿qué tiene de malo? Es problemática. Nuevamente, la única razón, porque la que yo veo que, no sé ese auditorio que serán, 15,000 personas, 20,000 personas allá en Guatemala. La única razón para yo oír a alguien que está hablando y dice semejante cosa y no pararme e irme, o que todo el auditorio se pare y se vaya, es porque o no entendieron lo que le está diciendo o el mensaje les gustó. Qué bonito. Somos dioses. Y la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es la pregunta correcta? No es ¿qué tiene de malo? Para saber si algo sirve o no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer? Si está en la Biblia, si es Biblia, no me interesa su opinión sobre si tiene malo o bueno, si usted le encontró lo malo o no se lo encontró, porque puede ser que hoy no lo ve malo, pero mañana sí. Lo que quiero saber es si está en la Biblia o no está en la Biblia. Ok. Esto es una gran mentira que no es bíblica, claramente. Sí, actualizaron
la presentación. Gracias. En Romanos 8:15, Pablo habla claramente de cómo es que funciona este asunto, y básicamente lo que dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Adopción. Y por el espíritu de adopción le decimos al Señor Abba, que significa Padre. Bueno, le decimos al Señor Padre. Porque somos ¿qué? Adoptados. No somos hijos como Jesús. ¿Se acuerda cuando hablamos del concilio de Nicea? Y entonces hablamos del credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, y que hablamos de una palabra rara que era homoiosis, que era de la misma sustancia que el Padre. Ese es Jesús. Por si no les había quedado claro, pero no somos nosotros. Ninguno de ustedes es Dios de Dios, ni luz de luz, ni Dios verdadero, Dios verdadero. Ese dibujito que está ahí, espero que lo vean, es mi conclusión de este caso. Si usted ve Kung Fu Panda, entiende el asunto clarito, no hay que explicárselo, hermano. Y creo que es en la 2. Y en la 3 el conoce el papá. ¿Cómo es que un oso tiene a un ganso de papá? ¿Cómo un oso tiene un ganso de papá? El papá no lo parió. Imagínense la gansa pariendo un oso. Por razón no tiene mamá. Quedó en el parto. Pues es lo mismo, es sencillo. Hay que mandarle a don Cartuna la película para que vea cómo un oso tiene un ganso de papá por adopción. Igualito es con nosotros, por adopción. Pero me imagino que por allá andan un montón creyendo que son Jehová Junior. Ok, hay muchas cosas más, pero mi estómago no soportó. Entonces voy a terminar con una verdadera joya. Este está solo. Digo, esos están muy mal, pero este yo creo que se ganó el premio. Ustedes me dirán qué les parece. Don Guillermo Maldonado, se llama, enseña que el pecado original del Edén fue robarse el diezmo, fue no diezmo. No me hagan esa cara. Digo, yo tenía esa cara también. Yo dije, no puede ser. No puede ser, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabeza se le ocurre eso? ¿Qué está leyendo? ¿El Corán o no sé, el Bhagavad Gita o...? Él da razones bíblicas para semejante cosa. Entonces vean el razonamiento. Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de cualquier árbol del fruto, ¿sí o no? Eso es bíblico. Menos del árbol del bien y del mal. Y aquí es donde se separa un poquito de la Biblia. Menos del árbol del bien y del mal, porque era apartado para Dios. La Biblia no dice por qué Dios dice eso. Hermanos, y en el curso de interpretación lo estamos viendo, tengan cuidado con los porqués que no tienen respuesta. Porque los porqués que no tienen respuesta en la Biblia quedan a la imaginación del que se le ocurre. Entonces, si yo les digo a ustedes, ¿por qué Dios le prohibió a Adán y Eva tomar específicamente del árbol del bien y del mal? Entonces usted se queda así pensando y me dice, no sé. Entonces yo le digo, porque era un árbol apartado para Dios. Y ya, los enredo. También pude haber dicho, porque era un árbol que tenía unos frutos hermosos, porque era un árbol que tenía unas hojas verdes, o cualquier tontera que se me ocurra. Pero la Biblia no dice nada. Entonces, cuando usted empieza a decir por qué, y la Biblia no dice, y usted contesta, hermano, primero no está siendo bíblico, porque si la Biblia no dice, usted está bateando. Así es la realidad. Y segundo, lo que va a hacer es que se va a separar de la Biblia. La Biblia sabemos que es la revelación de Dios, es donde Dios se nos revela, se nos muestra, y Dios nos reveló todo. Entonces, Dios reveló lo que Él consideró que nosotros necesitábamos saber. Y si no digo algo, por algo será. Y no sé cuál es ese algo. ¿Okay? Entonces, hay un dicho que dice, hay una frase, un refrán, no sé cómo se llama, dice
nunca ponga una coma donde Dios puso un punto. ¿Ok? Dios terminó la frase aquí, hasta ahí llegamos, ¿para qué va a seguir para allá? No invente, no se pongan creativos. Entonces, Dios le dijo a aquellos coman de todo, menos del árbol del bien y del mal, porque es apartado para Dios. Y adivinen qué, el diezmo, en nuestra teología, es algo, eso lo han oído, apartado para Dios. Tenían todo lo demás para comer, menos lo de Dios. Entonces usted puede gastar el 90% de lo que recibe, porque es suyo, todo para comer, digo, para hacer pareja con aquello, menos el 10% que es de Dios, menos el árbol del bien y del mal, que es de Dios. Claro, los niños abandonados, ¿verdad? No importa eso, él no lo va a decir. Y entonces, ellos no le dieron el diezmo a Dios y ese fue su pecado. Espero no haber convencido a nadie, ¿verdad? Okay. De parte de la Biblia, esta es la Biblia, no dice nada al respecto. Claramente Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios y ese fue su problema, pero no hay nada más. Yo ahora tengo un candidato para el pecado del Edén, la codicia por el diezmo. Pero la Biblia no dice nada, y si usted le pregunta a la Biblia, queda como chiquito esa foto. Oiga, a mí que me dice usted eso, yo no sé, no dice nada la palabra. Entonces, ya vimos cómo andan las cosas hoy en día. Hermano, dale gracias a Dios por su iglesia y sus semillas, cosas raras. No tienen que andar bregando con eso, pero no se descuide. No se descuide, porque de pronto a alguien se le ocurre una genialidad, pero es lo que tiene marcado en la mundo. Y ahora. No, y nosotros hemos hablado de enseñanzas y decir, mira, este detallito aquí puede ser muy interpretado o algo así. Y está bien guardar la doctrina. De todos nosotros, hermanos, de todos tenemos la responsabilidad. Ok, entonces, volvamos a la pregunta, no sé si vale la pena. ¿Por qué debemos seguir reformándonos? Después de ver estos ejemplos, parece que la pregunta es casi obvia, ¿verdad? La respuesta creo que es la misma. La tendencia a alejarse un poquito de la Biblia y la ignorancia de las enseñanzas bíblicas. Ahora, déjenme decirles algo sobre esas dos cosas. Alejarse un poquito de la Biblia es una tendencia que todos tenemos. Debe ser por nuestra naturaleza caída, yo creo. ¿Por qué la Biblia dice esto y nosotros insistimos en esto otro? ¿O por qué la Biblia no dice nada y nosotros insistimos en ponerle algo? Es un asunto que hay poco que hacer porque tenemos esa tendencia. Y creo que entonces ahí lo que podemos hacer es de ahí, tener cuidado y decir, yo tengo la tendencia a separarme de la enseñanza bíblica, entonces voy a tener cuidado y voy a ser humilde cuando Andrés o cuando alguien me dice, mira, revísate esto. Porque hay gente que le dicen eso y pega el brinco. Esa es mi doctrina que me enseñaron, ¿verdad? Pero es bíblica. Entonces, tenemos que tener la humildad de que si nos estamos separando de la Biblia y nos la señalan, volver. Y si no nos la señalen, oremos al Señor para que la Biblia nos la señale. La Biblia nos recuerde por dónde debemos caminar todos los días de nuestra vida. Y no decir, como les dije yo hoy 18, que me dijeron, bueno, eso me dice la Biblia, pero ¿qué tiene malo ser mujer? Es como Adán. Sí, eso es el Señor. O Eva discutiendo con la serpiente. Eso es el Señor, pero ¿qué tiene malo ser mujer? Entonces, ahí tenemos poco que hacer. Pero me preocupa la segunda razón de estos problemas. La vez pasada hablamos y alguien mencionó que hace 500 años la gente no tenía las Biblias en sus casas, muchos no sabían leer, no había institutos, no había libros que consultar, la Biblia no estaba en sus idiomas, etc. Pero eso no lo justificaba. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a poner de excusa?
somos totalmente responsables de ser irresponsables. Yo no sé si eso tiene sentido, pero me parece que sí. Somos absolutamente responsables de ser irresponsables, no podemos echarles la culpa a nadie. Vean, tenemos la Biblia en el teléfono, y ahora ni traemos la Biblia, ni cargamos el libro porque está en el teléfono, y aquí traigo la Reina Valera, pero si el pastor salió con la nueva versión internacional, en el teléfono la cambia y ahí está. O si no, está en internet. Hay un montón de versiones impresas en cada casa. Hay seminarios gratuitos en línea. En la iglesia damos capacitaciones. Bueno, eso no es en todas, pero por lo menos los de aquí tenemos ese privilegio. Y tenemos un largo etcétera de materiales, de recursos, de cosas a nuestra disposición. Entonces parece que solo hay una razón para seguir en la ignorancia bíblica. Y eso se llama pereza. Dijo este señor esa frase que está en el curso de interpretación. La Biblia está en nuestras manos y no podemos alegar ignorancia a su contenido, excepto para condenarnos con nuestra pereza. El hablado por sus palabras seremos juzgados. Yo no estoy diciendo que si usted no lee la Biblia se va a ir al infierno. Yo creo que el ladrón nunca la leyó, pero sí estoy diciendo que si no lee la Biblia va a ser un ignorante en cosas bíblicas. Esa pereza es la que hace que cuando está lloviendo la gente no viene al culto, o al curso que estamos dando, porque está lloviendo mucho. Hermanos, pensaban en eso, allá donde vamos a dar esas cosas, hermanos que caminan 4 horas debajo de un barril, debajo de un aguacero, en un barrial, para llegar a la iglesia a quitarse los zapatos, para no ensuciar la iglesia. Y yo los vi, y al otro día es un sábado, al otro día había culto. Entonces, como no se van a ir 4 horas en la noche para la casa, para el domingo venirse 4 horas en la mañana, bajo el sol, entonces se van a dormir en la iglesia, donde no les ofrecían ni desayuno. Pero a nosotros nos da mucha pereza montarnos en el carro, con el aire acondicionado y las ventanas cerradas, para venir a la iglesia, o para venir al curso. La pereza de no leer un minuto de la Biblia en el día, aunque pase horas viendo tele. Hermano, yo veo las conversaciones, y yo he hecho eso también. ¿Cuántos capítulos tiene la serie de la nueva de Netflix? Es que yo creo que 3, 4. Y digo, ¿cuántos capítulos tiene Mateo? ¿Por cuál va? Yo digo que no vean tele, yo veo tele, pero si no estoy viendo la Biblia, yo estoy viendo mucha tele, piense en si tiene que reformarse. La pereza que provoca que se ofrezcan oportunidades de capacitación y no se toman. Hermano, yo he llegado a iglesias de 1000 personas a dar el curso de introducción a la Biblia y llegan 5 y los otros 5 son 5 señoras que están haciéndonos el almuerzo, pero no pueden venir porque nos están haciendo el almuerzo, y entonces hay 1000 personas y nadie puede hacer el almuerzo para que las señoras vengan. La pereza que me hace no preocuparme por nada de la Biblia durante la semana y mejor ir el domingo o el sábado a ver qué dice el pastor, que como es famoso, bueno, en algunas iglesias no se puede equivocar. Lo dijo aquel, tiene que ser verdad. La pereza que como padre tenemos de capacitar a nuestros hijos, y etcétera. No quiero seguir con eso de la pereza. Necesitamos claramente estar en una reforma constante. Hermanos, hay que evaluar nuestras creencias a la luz de la Biblia, evaluar nuestra vida a la luz de la Biblia, evaluar nuestras prácticas a la luz de la Biblia. Eso debe empezar en nuestras vidas. Olvídese de reformar BCP, y olvídese de reformar la iglesia de Costa Rica, y olvídese de reformar la iglesia en el mundo. Hay que reformar nuestras vidas, en la intimidad de nuestras casas, en la familiaridad de nuestras iglesias, aquí. Yo vi que Carlos escribió ahí una tesis, buena tesis. Ahí están otra vez el anuncio para los que no han venido, para que escriban sus tesis. Ahí están las tesis de Lutero pegadas y ahí hay una hoja
para que escriba qué es lo que cree que debería reformar la iglesia. Óigame esto, cada uno de nosotros puede ser un Martín Lutero que inicia y lleva a cabo una reforma para volver a la palabra en su propia vida y en la de los que lo rodean. Eso es lo que nos toca. El resto, como el Señor le decía, Martín Lutero se hizo famoso porque, digamos, lo que él hizo se hizo viral y no lo quemaron. Pero antes habían quemado a muchos y habían tratado de hacer reformas y habían sufrido mucha gente por eso mismo. De todos esos, todos son reformadores, pero no los conocemos porque nos hicieron famosos. Entonces, hermano, lo que estoy diciendo es, hágase usted reformador. No de la iglesia, de su vida, de su familia, de nuestra iglesia. Y después vemos, tal vez el Señor lo haga viral como Martín Lutero. Nuevamente finalicemos hoy con lo mismo que finalizamos hace 8 días. Oremos para que oremos al Señor para que su palabra sea de verdad lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Hay mucha locura para que perdamos tiempo en eso. Dígame, Alberto. Las inteligencias sí me referencia a la charla anterior. Las inteligencias fue uno de los disparadores de la reforma. O sea, Lutero, el grupo de los reformistas, procuraron, estoy casi que no recordaron por fiesta, es decir, procuraron volver a la Biblia, el principio de la reforma. Entonces, quiere decir que la reforma, ¿En cierta forma? fue un fracaso. No, ¿por qué? Porque, o sea, el principio de ellos era volver a la Biblia. Ahora. Exacto. Ok. Más todavía. Entiendo. El problema no fue que lo que ellos hicieron fue un fracaso. Yo creo que lo que ellos hicieron fue un éxito. Porque se volvió a la Biblia. El problema es que volvimos a caer en el tema de separarnos de la palabra. Entonces, lo que ellos hicieron está bien. Lo que pasa es que ahora es responsabilidad de nosotros y parece que no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, yo creo que sí tuvieron éxito, pero otra vez la frase esa, una iglesia reformada tiene que estar siempre reformada. Si usted considera que usted es heredero de la reforma, como yo me considero, como nos consideramos nosotros, entonces debemos estar reformándonos, y eso es lo que yo hoy quiero decir. Sí, ya pasó, pero ¿qué pasó hace 500 años? Bueno, ya más de 500 años y toda esa cosa. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene que ver muchísimo. Pero si usted no entiende qué tiene que ver eso con usted, y ya no podemos intentar para ver eso, entienda que usted tiene la responsabilidad de su vida, por lo menos, de vivir apegado a la palabra del Señor. Y esa es nuestra propia reforma. Estar vigilantes de no separarnos ni un poquito. Lo que decíamos la vez pasada, o sea, puede ser que yo me separe un poquito, pero ¿qué va a pasar con mis hijos? Con los hijos de mis hijos. Entonces ya van a estar separados un poco más si yo cometo semejante error. ¿Preguntas o comentarios? Es que aquí podemos preguntar. Pero ellos no aprovechan la oportunidad. Ok, oramos. Señor, gracias por lo que has hecho, Señor, en el transcurso de todos estos años, y como Señor de la historia has dirigido los eventos como a ti te ha placido, Señor, y nos has hecho llegar hasta donde estamos hoy. Perdona nuestra pereza y nuestra ignorancia bíblica, Señor, nuestro sueño espiritual parece que tenemos, Señor, que permite que todas estas locuras se hagan hasta famosos. Perdónanos si hemos sido perezosos, si hemos sido negligentes. Que tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de tu palabra, Señor, y a no solo ser oidores, sino también ser hacedores. Pero parece que a veces hasta ni como oidores somos buenos. Entonces enséñanos a
a escucharte a través de tu palabra y a ponerla por obra. Y que sea de verdad lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, que sea nuestra norma de fe y conducta, que seamos hombres y mujeres, como dice el Salmo, Señor, que como el siervo brama por las aguas, Señor. Así busquemos tu palabra. Con el espíritu, con la boca seca, Señor, busquemos el agua viva, que eres tú, Señor, y que nos muestras a través de tu palabra. Permite que tengamos, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a tener una actitud atenta a nuestras creencias, a nuestra fe, a nuestra doctrina y a nuestra práctica, para corregirte, Señor, para corregirnos. Y que esto, Señor, no sea para que yo soy mejor cristiano que el otro, Señor, sino para que tu nombre sea exaltado y que podamos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Y que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.